Estas son las notas sobre el sermón el poder sanador de la Santa Comunión, predicado por el pastor Joseph Prince el domingo 24 de febrero de 2019 en el Centro de Artes Escénicas de Star en Singapur. Esperamos que las notas de este sermón sean de gran aliento para ti. La visión general. Dios ha dado a sus hijos un poderoso regalo para que ninguno de nosotros esté enfermo, débil o muera joven. En este mensaje que rompe cadenas de esclavitud, el pastor Prince revela de las Escrituras cómo puedes liberarte de la maldición de la enfermedad a través de la Santa Comunión. Esperamos que estas notas te ayuden a ver el corazón de Dios para ti, para que puedas caminar en salud y completitud divinas. Y por cierto, la sanidad puede ser emocional, espiritual o física. Muchas veces asociamos la falta de salud o la enfermedad solamente con cosas en nuestro cuerpo, pero también pueden ser cosas en nuestras emociones. Espiritualmente hay muchas cosas en las que Dios quiere sanarnos. Dios nos quiere sanados. Todo aquello que es un yugo o una opresión es una esclavitud. Es parte de la maldición y de la enfermedad. Así que esperamos que estas notas te ayuden a ver el corazón de Dios para que puedas caminar en salud y completitud divinas, para que puedas entender o te ayuden a entender la obra terminada de Jesús y dejar de preocuparte por tu nivel de fe, que te ayuden a entender lo que significa participar dignamente de la cena del Señor y que te ayuden a estar confiado en que no recibirás el juicio de Dios cuando participes de ella. Amado, toma la invitación para participar de esta cena divina. Te encontrarás a ti mismo más saludable y más fuerte en los próximos días. La introducción. La iglesia está formada por muchos miembros del cuerpo de Cristo. No es un edificio. Se compone de creyentes que se reúnen. La Biblia nos llama piedras vivas en 1 de Pedro 2:5. Piedras que se encuentran dispersas en el suelo son comunes, pero una vez que se usan para construir una casa se convierten en piedras vivas. También somos como agua viva, no agua estancada. Estamos hechos para estar constantemente fluyendo y moviéndonos. La Biblia describe al Espíritu como ríos de agua viva en Juan 7:38 y 39. No descuides el don de Espíritu Santo, que es orar en lenguas. Segunda Timoteo 1:6 y 7 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nosotros fluimos con el Señor cuando despertamos el don de Dios, que es el don de lenguas que recibimos a través de la imposición de manos. Las lenguas son el único don de Dios que podemos avivar a voluntad en cualquier momento o en cualquier lugar. Cuando oramos en lenguas, somos provistos con poder, amor y una mente sana. No descuides este don del Espíritu Santo o manifestación del Espíritu Santo. Déjalo fluir. Puede que te resulte un poco difícil si no lo has hecho en algún tiempo, pero no te detengas. Si sigues persistiendo, se convertirá en un flujo. Entonces tu vida comenzará a fluir suavemente también y tú serás usado por el Señor. Juan 7, versículos 37 y 38, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Todos estamos sedientos de Jesús. Nuestra sed de vida eterna se apagó una vez que recibimos a Jesús como nuestro Señor. Pero ahora hay una sed por su presencia. Todos nosotros tenemos la misma posición como la justicia de Dios en Cristo, pero algunos de nosotros estamos más cerca del Señor en términos de relación. Hay aquellos que se sienten atraídos por la salvación y hay aquellos que se sienten atraídos por el Salvador mismo. Mateo 8:17. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. El enfoque debe estar en Jesús mismo. Puede ser la justicia de Dios en Cristo, pero estar fuera de contacto con Jesús. Y eso se siente como si te estuvieras secando. Pero cuando estás en contacto con Jesús,
Cuando abres la palabra, sientes una conexión con Él. Sientes una corriente, como la electricidad que fluye cuando todos los cables están en el lugar correcto. Experimentas una conexión con Jesús cuando lees su palabra que hace que la luz entre en ti. El pastor Prince nos alienta a todos a tener una relación cercana y una conexión con Jesús. Esta es una prioridad, hermano, hermana, en tu vida, en la vida de todo creyente, en tu vida y en la mía. Tener una relación cercana, una conexión cercana con Jesús y una conexión cercana con nuestro Dios, con nuestro Padre. Adherirnos a ellos, buscarlos de mañana, tarde y noche, hablar con ellos. Ellos son en quien podemos realmente confiar nuestras vidas, nuestras situaciones, nuestras emociones. A ellos podemos acudir en cualquier necesidad, en cualquier angustia y saber que ellos nos escuchan nuestra petición, escuchan nuestra oración. La Escritura dice que Jesús fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado, y que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros. Él fue tentado en todo, Él vivió, experimentó como ser humano lo que nosotros vivimos, las emociones por las que pasamos, las luchas que tenemos. Él nos comprende. Si vamos a Él y hablamos con Él nos entiende. Él es nuestro amigo, no solamente es nuestro hermano mayor, nuestro Salvador, nuestro Señor, también puede ser nuestro amigo, nuestro pastor en quien podemos confiar, a quien podemos ir y derramarle el corazón, dejarle nuestro corazón y decirle, me siento de esta manera, me siento triste, me siento agobiado, me siento rebasado, tengo temor. A veces hay cosas que quizás no queremos compartir con nadie. A veces hay cosas que ni siquiera somos capaces de hablar o que ni siquiera nosotros mismos podemos expresar. Nos sentimos de una manera que ni siquiera sabemos cómo expresar. Pero nuestro Dios nos entiende. Nuestro Dios interpreta aún el gemido de tu corazón. Así que acércate a Él, ve a Él porque Él es bueno. La naturaleza de nuestro Dios es ser bueno, es ser bondadoso. Nuestro Señor Jesucristo fue el reflejo de nuestro Dios en esta tierra. Él manifestó, Él fue la palabra encarnada, Él fue la voluntad de Dios encarnada en esta tierra. Y Él siempre anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Fue una, un Salvador compasivo, es un Salvador compasivo, generoso, amoroso, un Salvador que siempre está ahí con toda su atención para ti cuando tú lo necesitas. Y sigo mi lectura. El rey David tenía muchos hombres poderosos, pero algunos hicieron sus obras poderosas para el reino y algunos los hicieron para el rey. Tengamos un corazón para nuestro Rey Jesús. Dios no envió ángeles para llevar nuestras enfermedades y nuestros dolores. Él envió a su propio Hijo. Él envió a Jesús mismo. En el rapto será el Señor mismo quien será enviado desde el cielo. Él vendrá por nosotros con voz de mando, con voz de arcángel. En 1 Tesalonicenses 4:16 está registrado esto. Hoy continuaremos enseñando sobre el grano, el vino y el aceite. El grano y el vino representan la Santa Comunión. Algunas veces tenemos que profundizar en las Escrituras, incluso en los idiomas hebreo y griego originales, para que podamos entenderlas. Entonces, cuando la gente venga contra nosotros, nuestra fe no será sacudida, nuestra fe será robusta. Hay muchas veces que las palabras juzgar y condenar aparecen en el Nuevo Testamento en la Biblia, en inglés y también en nuestra Biblia en español. Nosotros que creemos, como dice las Escrituras, que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Nosotros que creemos, como dicen las Escrituras, que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, necesitamos entender el verdadero significado de estas palabras en el contexto del Nuevo Testamento. Y estamos hablando de las palabras juzgar y condenar. Romanos 6 y 7 nos dicen claramente que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6 nos dice que debido a lo que Cristo hizo, el pecado ya no es nuestro amo. Romanos 7 nos dice que ya no estamos casados con la ley. Y quiero leer Romanos 7:6 que dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Así que hoy ya no operamos o nos movemos por el conocimiento de lo que es bueno o malo.
solamente por lo que hay en nuestra mente, solamente por mero conocimiento en nuestra mente. Operamos por el Espíritu de Dios que nos guía por dentro. El Espíritu nos da la palabra exacta cuando necesitamos, nos da el impulso, nos da ese deseo, pone el deseo en nuestro corazón, quizás de no pasar por una calle, quizás de irnos a hacer un chequeo médico, quizás de hablar a una persona, de escribirle un mensaje a una persona. Hay muchas cosas que el Espíritu genera en nosotros y ya no es nada más un conocimiento que tenemos en la mente. Es decir, no nada más nos vamos a guiar por nuestra propia mente, por nuestros propios sentidos, sino que también nos podemos guiar y nos debemos guiar como hijos de Dios a través del Espíritu de Dios que tenemos dentro. Y esto es algo que podemos pedirle al Padre que nos enseñe. Hemos leído antes que el Espíritu es avivado a través del orar en lenguas. Así que oremos mucho en lenguas, porque eso nos sensibiliza en el Espíritu para escuchar la voz del Padre, para seguir esos impulsos del Espíritu que Dios pone en nosotros y a través de los cuales nos protege y nos bendice también. Como seres humanos, todos nacimos sujetos al pecado y la ley. Todos los hombres pecan. Todos los hombres tienen una comprensión innata del bien y el mal. Por lo tanto, tenemos conciencia. Pero la ley ya no tiene derecho a hablarnos. La ley solo puede hablar a aquellos que están vivos para la ley, no a aquellos que han muerto y resucitado en Cristo. Cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor, su muerte se convirtió en nuestra muerte y su resurrección se convirtió en nuestra resurrección. Hoy estamos en Cristo, muertos y resucitados, muertos para la ley y resucitados, vivos para Dios. La Escritura dice en Romanos que fuimos muertos con Jesús, fuimos enterrados con Jesús, fuimos levantados con Jesús, fuimos ascendidos con Jesús y fuimos sentados a la diestra de Dios con Jesús. Eso se llama nuestra posición, nuestra identificación en Cristo. Dios no nos mira más ahora como Juan, como Pedro, como Anita, como Esteban. No nos mira de esa manera, como nuestra personalidad, con nuestros defectos. Nos mira como a Cristo mismo. Y tenemos espiritualmente la misma posición que tiene Cristo. Hemos sido muertos y hemos sido resucitados con Cristo. Incluso si antes no estás, si sientes que no estás viviendo en la vida de resurrección, la realidad es que lo estás. El juicio quedó detrás de ti, la muerte quedó detrás de ti. Ese es por qué o el por qué los creyentes no esperamos la muerte. Estamos expectantes de que llegue el rapto. Cuando suceda el rapto, todos recibiremos nuevos cuerpos y nos sentiremos más vivos que nunca. La Biblia nos dice que el rapto puede suceder en cualquier momento. Estamos viendo todas las señales de los últimos días. Espiritualmente ahora estamos muertos y resucitados con Cristo y ahora vivimos para Él. Estamos llamados a vivir una vida celestial. Cuando las personas son vulgares y profanas, nosotros optamos por no participar en eso. Cuando la gente dice cosas malas sobre nosotros, simplemente sonreímos y nos vamos. No tenemos que bajar al nivel de pequeñez de las personas. La ley es santa, pero no tiene derecho sobre alguien que está muerto y resucitado en Cristo. Aunque estemos en la carne, Dios no te mira en la carne, sino en el Espíritu. El siguiente punto, que pueden seguir la lectura aquí en el documento que estoy compartiendo. La Santa Comunión es un regalo poderoso que Dios te ha dado. La Santa Comunión es un regalo poderoso que Dios te ha dado. Cada vez más, el ministerio del pastor Prince está recibiendo testimonios de personas que reciben su sanidad debido a la Santa Comunión. Y tenemos al pastor Jairo aquí y a su esposa Lady, quien nos han dado un testimonio que está en YouTube. Si no lo has escuchado, puedes oír este testimonio, se llama Sanado de Cáncer. Testimonio de los pastores Jairo y Lady Dávila es un excelente testimonio y ellos hablan ahí de su experiencia al participar de la Santa Comunión. Y aquí el pastor Prince compartió 3 de los testimonios que ha recibido de personas que han recibido sanidad con la Santa Comunión. Una anciana el número 1 es una anciana que había sido devastada por la enfermedad de Alzheimer hasta el punto de no poder reconocer a su familia. Fue sanada después de 3 noches de participar de la Santa Comunión. Ella se despertó con su mente y su juventud visiblemente restaurada. Ahora ella recuerda a todos los miembros de su familia.
Ella ha dejado de repetirse cosas a sí misma y se ve 10 años más joven. Ella ahora sigue tomando la Santa Comunión diariamente. Una de las cosas que el pastor Prince hace referencia referente a la Santa Comunión es que eso renueva nuestra juventud. Aquí dice que esta mujer se ve 10 años más joven después de haber sido sanada por Dios milagrosamente. Y eso la ha rejuvenecido. Nosotros también podemos rejuvenecer, no solamente en nuestro exterior, sino en nuestro interior, en nuestros órganos, en nuestra vida por dentro, que es el corazón que tenemos. Muchas veces nuestro corazón se va secando por las angustias, las tristezas, las frustraciones, las cosas difíciles que hemos tenido que enfrentar en esta vida. Nuestro corazón se va secando. Nuestro Dios quiere rejuvenecer no solamente tu piel, sino también tu corazón. Él desea bendecir tu vida íntegramente. Y el lugar donde mayor deseo tiene Dios de trabajar, que le permites trabajar, es en tu interior, en tu corazón, porque de ahí es donde emana la vida. El ejemplo número 2 de estas personas que fueron sanadas a través de la Santa Cena es un hombre que había sufrido ataques de pánico y ansiedad y que había sido adicto a Xanax desde su adolescencia temprana. Fue sanado después de participar regularmente de la comunión. Él escribe que Dios le enseñó a reemplazar el Xanax con la Santa Comunión durante 1 año y medio. Hoy, a los 34 años, ha estado libre de ansiedad y del Xanax durante 2 años. El ejemplo 3 es que este hombre también, o el caso número 3 es que este hombre también fue ingresado recientemente en la sala de emergencias debido a un quiste en su testículo. Él y su esposa tomaron la comunión juntos y cuando los médicos hicieron un chequeo antes de su cirugía, encontraron que el quiste había desaparecido. Ahora, disputa sobre la Santa Comunión. Puedes decir cuán poderoso es algo por el nivel de ataques que el diablo hace contra ello. Hay muchos ataques contra la Santa Comunión, al igual que hubo muchos ataques contra la reforma llevada a cabo por Martín Lutero. Lutero fue levantado por Dios. Tenía un buen amigo llamado Zwingli y tuvieron una disputa sobre la Santa Comunión. En aquel entonces algunas personas creían que el pan era el cuerpo literal de Jesús. Otros creían que la comunión era solo un símbolo de Jesús y nada más. Lutero y Zwingli tuvieron una disputa. Lutero dijo que cuando uno participaba de la comunión, la presencia de Jesús estaba dentro del pan y la copa. Zwingli creía que la comunión era solo un símbolo de Jesús, nada más, y discutieron por este desacuerdo. El pastor Prince comparte que una de las mayores disputas que rodean su enseñanza sobre la Santa Comunión es que la gente dice, los creyentes solo deben tomar la comunión en la iglesia y no solos. Pero de acuerdo con Hechos 2:46, los creyentes de la temprana iglesia partieron el pan de casa en casa, lo que significa que lo hicieron por su cuenta. La comunión es más que un símbolo del cuerpo y la sangre. La comunión es más que un símbolo del cuerpo y la sangre de Jesús. Mateo 26, versículos 27 y 28. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. De este versículo no podemos decir si los discípulos bebieron de la copa antes de que Jesús explicara lo que significaba o si Él lo explicó antes de que bebiera. El orden en que participaron, ya sea que Jesús lo explicó primero o los discípulos bebieron de la copa primero, nos dirá si la comunión es un símbolo o es literal. El registro en el libro de Mateo nos dice el orden, pero el registro en el libro de Marcos, no nos dice el orden, pero el registro en el libro de Marcos sí lo hace. De todos los evangelios, el registro más cronológico del ministerio de Jesús es el evangelio de Marcos. Marcos capítulo 14, versículos 22 a 24. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos, y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Este relato nos dice que los discípulos bebieron de la copa primero, y luego Jesús dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. Esto nos dice que cuando participas de la comunión, el pan y el jugo que tienes en la mano son comunes.
no sagrados, no separados, hasta que participas de ella. Después que participas, después que entra en tu cuerpo, se vuelve santa y poco común, extraordinaria, especial. El cuerpo de Jesús partido por tu salud y la sangre de Jesús derramada por la remisión de tus pecados. No necesitas tener gran fe para participar de la comunión. La Santa Comunión es la sustancia de la sombra en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento la sombra de la comunión era el Cordero de la Pascua. En la noche de la Pascua, en Éxodo 12, Dios les dijo a los hijos de Israel que llevaran un cordero a cada hogar. Debían comer el cordero asado al fuego, simbolizando a Jesús en la cruz. No debían comerlo con agua, simbolizando la apreciación de Jesús como el sacrificio divino, no una versión diluida de Jesús como simplemente un buen hombre. Mientras los israelitas comían el cordero asado, el juicio estaba sucediendo fuera de sus casas. El ángel de la muerte andaba por ahí matando al hijo primogénito de todos los que no tenían la sangre del cordero en los postes de sus puertas. Dios no requiere una gran fe para que tú comas, solo requiere hambre y obediencia para comer lo que Él te da. Incluso si algunos israelitas no tuvieran fe, incluso si estuvieran llorando y temiendo en sus hogares, mientras la sangre del cordero estuviera en sus postes de la puerta, ellos se salvaron. Su seguridad estaba en la sangre, no en su fe. De manera similar, incluso si los egipcios estuvieran tranquilos y tuvieran una mentalidad positiva, aún habrían muerto si no tuvieran la sangre del cordero en el poste de su puerta. No se trata de un pensamiento positivo, se trata de la sangre. Sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Jesús murió por ti. Su sangre ha sido derramada para la remisión de tus pecados. Participa dignamente de la comunión siendo consciente de esta verdad, de lo que representa la sangre, de lo que representa ese sacrificio para nosotros. Y qué interesante ejemplo pone aquí el pastor Prince, o esta similitud, porque realmente es algo que está en la Escritura, que tiene similitud con la primera Pascua, porque Jesucristo es realmente nuestra Pascua, la Pascua final. Pero la primera Pascua que hicieron los israelitas fueron protegidos y guardados del heridor. Sus vidas fueron resguardadas a través de ese acto que ellos tuvieron de fe de poner la sangre en el poste y el dintel de las puertas y de comer el cordero. Ellos fueron sanados fueron protegidos. Nosotros hoy no tenemos la sangre de un cordero y de un sacrificio de un animal. La sangre de Jesucristo mismo es la que nos protege. Dios quiere que disfrutes plenamente de salud y sanidad a través de la comunión. La comunión debe ser importante para la iglesia, como para que Dios le haya dicho a Pablo acerca de ella y como para que Pablo la haya incluido en sus escritos. Pablo recibió más revelación de Jesús que todos los discípulos que caminaron con Jesús. Fue llevado al cielo y recibió visiones y revelaciones del trono de Dios directamente. Podemos ver esto en 2 Corintios 12, versículos 2 a 4. Dios levantó a Pablo para escribir 3/4 partes del Nuevo Testamento. Pablo explicó lo que ocurrió cuando Jesús murió por nosotros, por qué Jesús tuvo que morir y resucitar, lo que Jesús está haciendo ahora a la diestra del Padre, etc. Estas son revelaciones directas del Señor. Y la Santa Comunión es tan importante que Dios personalmente también se la reveló a Pablo. Y vamos a leer 1 Corintios, versículo 23 a 32. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual,
o por esta razón, como dice la versión King James, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Sin una revelación de la comunión, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. El Señor cuida esta revelación, es importante para Él. Él te quiere saludable, Él te quiere fuerte, Él quiere que vivas una vida plena. La comunión es más poderosa de lo que te das cuenta. Cuando una mujer gentil se acercó a Jesús por sanidad para su hija poseída por un demonio, Jesús le dijo que la sanidad es el pan para los hijos, o el pan de los hijos o para los hijos. La mujer respondió, incluso los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y Jesús sanó a su hija. Esto está en Mateo 15, versículos 22 a 28. Incluso las migajas pueden expulsar a un demonio. Las migajas pueden expulsar el cáncer. Y tú, hijo de Dios, no solo tienes una migaja, tienes la pieza entera de pan. El extraordinario poder del pan y la copa. Dios usa las cosas débiles para confundir a los poderosos. 1 Corintios 1:27. Dios usó a una ama de casa para matar al rey enemigo de Israel con un martillo y una estaca en la cabeza, en Jueces 4:21. Dios no está pidiendo más de lo que tienes a la mano. La Santa Comunión puede ser pequeña, pero es poderosa. La comunión es tan poderosa que el diablo le tiene miedo. Incluso en la temprana iglesia él atacó. El tiempo de la comunión llegó a ser algo torcido y la gente bebió el vino para emborracharse. Pablo se enfrentó a este problema. La Santa Comunión es la provisión de Dios para nosotros, para que no tengamos que sufrir la enfermedad y la muerte que el mundo está sufriendo. Voy a repetirlo, la Santa Comunión es la provisión de Dios para nosotros, para que no tengamos que sufrir la enfermedad y la muerte que este mundo está sufriendo. Dios está diciendo, te he dado una provisión, el cuerpo y la sangre de mi Hijo. Si participas, escaparás de la condenación y la sentencia del mundo. Hay una sentencia en este mundo a causa del pecado, y esa es la enfermedad y la muerte. Los cristianos no deben sufrir esta sentencia porque la sangre de Jesús fue derramada por la remisión de nuestros pecados. A veces nos enfermamos, pero podemos estar seguros de que cuando estamos enfermos no es la voluntad de Dios para nosotros. No tenemos que preguntarnos, tal vez Dios me dio esta enfermedad para enseñarme algo. No, la enfermedad es una maldición. No hubo enfermedad ni muerte hasta que Adán pecó. Así que la enfermedad no es el plan de Dios para nosotros. De la misma manera que Dios aborrece el pecado, aborrece la enfermedad y la muerte. La cosa número 1 que hizo Jesús, además de predicar, es sanar a todos los que estaban enfermos. Él nunca le dio enfermedad a nadie. Siempre estaba proveyendo, siempre suministrando. La enfermedad y la muerte comenzaron con un acto simple de comer. Y obviamente se está refiriendo al pecado original, a Adán y a Eva. La sanidad de nuestras vidas comenzará con un acto simple de comer. La enfermedad y la muerte comenzaron con un acto simple de comer. La sanidad de nuestras vidas comenzará con un acto simple de comer. No solo escuches acerca de la comunión, participa activamente de ella. Primera de Corintios 11, 25 y 26. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis o proclamáis, según la versión King James, hasta que Él venga. Proclamar la muerte del Señor es poderoso. Cuando los filisteos atacaron a Israel, en 1 Samuel 7, el profeta Samuel ofreció un cordero de leche como un holocausto a Dios. Esta es una representación de proclamar la muerte del Señor. Entonces peleó Dios por Israel, e Israel venció a los filisteos. Debido a un corderito, ejércitos de hombres fuertes fueron derrotados.
Cuando David trajo el arca del pacto a Jerusalén, ofreció sacrificios de animales cada 6 pasos del camino, y las bendiciones lo siguieron. Ahora otro punto de la enseñanza: ¿cómo participar dignamente de la comunión? Mírate a ti mismo perdonado y aceptado. Esta es la forma en que participamos dignamente de la Santa Comunión, mirándonos a nosotros mismos perdonados y aceptados por Dios. 1 Corintios 11:27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Cuando participas de la comunión consciente de tus pecados, estás participando de una manera indigna. 1 Corintios 11:28 dice, por tanto, pruébese o examínese, según la versión King James, cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Examínese o pruébese. Esta palabra en griego es dokimazo, que significa poner a prueba con vistas a aprobar o para aprobación. En otras palabras, busca para encontrar algo bueno. Entonces, esto prueba que no debemos examinarnos a nosotros buscando pecado cuando participamos. Debemos examinarnos a nosotros mismos para aprobación. Esto significa que decimos, sé el propósito de la cena del Señor. Sé que el cuerpo de Jesús fue molido por mis enfermedades. Participo recibiendo su salud. Sé que su sangre fue derramada por mis pecados. Participo recibiendo perdón. Estoy demostrando que soy aprobado debido a la obra terminada de Jesús. 1 Corintios 11:29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Juicio come y bebe para sí. Para sí es un sustantivo reflexivo en griego. La persona que participa indignamente se juzga a sí misma. No es Dios quien la juzga. Él está consciente de pecado, se siente juzgado y bebe ese juicio para sí mismo. Si eres consciente del pecado, estás participando indignamente porque la copa es la prueba de que tus pecados han sido removidos. Si no crees eso, recibirás tu propio juicio, no el de Dios, tu propio juicio. El cuerpo del Señor fue partido para que ese juicio, la enfermedad y la muerte, no sean parte de tu vida. El cuerpo del Señor fue partido, fue molido, fue masacrado para que ese juicio, la enfermedad y la muerte no sean parte de tu vida. La clave para tener salud, fuerza y una larga vida es entender la diferencia entre el pan y la copa. La clave para tener salud, fuerza y una larga vida es entender la diferencia entre el pan y la copa. 1 Corintios 11:29. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Sin discernir el cuerpo del Señor. La palabra discernir en griego es diakrinó, que significa hacer distinción o separar. Esta parte habla de la importancia de discernir el pan y la copa. Esta palabra diakrinó también aparece en Marcos 11, cuando Jesús habla acerca de la fe. En Marcos 11, 21 a 23. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare diacrino en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. No dudar en su corazón. La palabra dudar en este versículo es diacrino. Lo que Jesús está diciendo es, no hagas una distinción entre maldecir una higuera y mover una montaña. No pienses que maldecir una higuera es una cosa pequeña y mover una montaña es algo grande. No hay diferencia. 1 Corintios 11, 29 a 30. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir, diacrino, el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Es debido a que la gente no hace una distinción entre la copa, entre el pan y la copa, que muchos están enfermos. No es por falta de ejercicio, no es por falta de una determinada dieta, es por falta de discernir el cuerpo de Jesús roto por tu sanidad y la sangre de Jesús derramada para tu perdón. Por esta única razón muchos están débiles, enfermos y mueren.
antes de tiempo. Por esta única razón, muchos están débiles, enfermos y mueren antes de tiempo. ¿Por qué? Dice aquí por el cuerpo, porque no distinguimos, nos hace falta discernir el cuerpo de Jesús roto por nuestra sanidad y que la sangre de Jesús fue derramada para nuestro perdón. Debemos reconocer que somos sanos por su llaga y que hemos sido perdonados, que todos nuestros pecados han sido perdonados y lavados, que somos justicia de Dios en Cristo a través de la obra finalizada de Cristo. Así debemos venir a la Santa Comunión. ¿Te arriesgas a recibir el juicio de Dios cuando participas de la comunión? No. Muchas personas entienden mal la palabra juzgados, que aparece muchas veces en este versículo. 1 Corintios 11, 31 y 32. Si pues nos examinásemos o juzgásemos, según la versión King James, a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Ellos piensan que significa juicio y condenación de parte de Dios, pero eso no es lo que significa. 1 Corintios 11, 31 y 32 otra vez. Si pues uno examinamos de acrino a nosotros mismos, no seríamos dos juzgados, crino, mas siendo juzgados, esta es la parte 3 donde aparece esta palabra, crino, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. La palabra número 1, examinásemos, diacrinó. La primera vez que aparece juzgásemos o examinásemos, como lo dice la Reina Valera, en este versículo es la palabra griega diacrinó. Diacrinó significa distinguir o separar. Pues si nos juzgamos diacrinó a nosotros mismos, esto de hecho significa si hiciéramos una distinción entre nosotros y el mundo. Cuando tomamos la cena del Señor, estamos haciendo una distinción entre nosotros y el mundo. 2 y 3, o la usanza 2 y 3 de esta palabra. La segunda y tercera vez que aparece la palabra juzgar es la palabra griega krinó. Krinó tiene muchos significados diferentes. Separar, aprobar, tener una opinión, determinar, juzgar, pronunciar una opinión con respecto a lo correcto o incorrecto, emitir un juicio, someter a censura, reprender o corregir. La definición más aplicable de krinó en este versículo es la última, o sea, reprender o corregir. Si nos juzgamos diacrinó a nosotros mismos, no seríamos juzgados krinó. Esto significa que si hacemos una distinción entre nosotros y el mundo al participar de la cena del Señor, no estaremos sujetos a la corrección. Esta ocurrencia de juzgar krinó no se refiere a la condenación de Dios. Podemos estar seguros de eso porque Juan 3:16 a 18 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar krinó al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3 nos dice que el mundo ya ha sido condenado y Jesús vino a salvarnos de él. Entonces, juzgar krinó en 1 Corintios 11:31 no puede referirse a la condenación de Dios, puesto que Jesús ya nos ha librado de esa condenación. Se refiere a la corrección de Dios. Lo que realmente dice el versículo es esto. Si nosotros mismos nos diferenciamos del mundo al participar de la cena del Señor, juzgándonos sanados por el cuerpo de Jesús y perdonados por la sangre de Jesús, no estaremos sujetos a la corrección de Dios. ¿Qué hacemos cuando participamos de la Santa Comunión? Estamos proclamando la muerte del Señor y estamos proclamando que nosotros no pertenecemos o que no estamos más bajo la maldición que tiene este mundo ni bajo la maldición de la ley, que no estamos más bajo el yugo de la enfermedad, que no estamos más bajo el yugo del pecado de la carencia, que nuestros pecados han sido perdonados. Eso es lo que estamos proclamando, que no vamos con la corriente del mundo. Este mundo va en declive, va hacia abajo, va en una espiral descendente terrible, cada vez peor, pero nosotros no tenemos por qué ir con el mundo de esa manera. Nosotros hemos sido separados, hemos sido apartados. Físicamente estamos en este mundo, pero Dios nos está dando las herramientas y nos ha provisto a través de nuestro Salvador
a través de nuestro Salvador la bendición de poder permanecer saludables y cuando tenemos enfermedad, de recibir esa sanidad, esa liberación y de sabernos perdonados, porque una cosa que carcome la vida de un creyente es la condenación en su corazón. Eso es una raíz muy profunda que daña al creyente profundamente. Y Dios desea que nos sintamos libres de eso, que sepamos que somos libres de esa condenación del mundo. Dios quiere que participes de la comunión. 1 Corintios 11:32 dice, mas siendo juzgados, crinó, sujetos a corrección, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Castigados por el Señor. La palabra castigados en griego es paideo y significa educar, formar, instruir como a niño. Solo instruyes a un niño que amas, a tus hijos, a aquellos que te importan. Ninguna corrección es agradable, pero después produce un fruto apacible de justicia, como dice Hebreos 12:11. Dios no instruye a sus hijos o educa a sus hijos con enfermedad, como muchos cristianos tristemente piensan. 1 Corintios 11:32, somos castigados o somos instruidos, dice la versión King James, por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Condenados con el mundo. La palabra condenado es la palabra griega katakrino, que significa dictar sentencia. Cuando Dios nos corrige para que tomemos la cena del Señor de una manera digna, nos está separando del mundo para que no seamos condenados con el mundo. ¿Qué significa ser condenado con el mundo? Tener debilidad, enfermedad y muerte. Dios no quiere que suframos la sentencia que ya está en el mundo, enfermedad y muerte prematura. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. ¿Cómo participar prácticamente de la comunión cuando estás enfermo o débil? Una de las cosas que hicieron los israelitas cuando participaron del Cordero Pascual, una representación de la Cena del Señor, fue que se comieron la cabeza. Entonces, cuando participes de la Cena del Señor, imagina la cabeza de Jesús con tu Alzheimer, con tu demencia, con tu olvido. Participa del pan como si estuvieras participando de la mente sana y aguda de Jesús. Los israelitas también participaron de las piernas del Cordero. Después de eso no hubo ningún débil o enfermo entre ellos, según el Salmo 105, versículo 37. ¿Tienes dificultades para caminar? Cuando participes de la comunión, mírate a ti mismo participando de las piernas sanas y fuertes de Jesús. A veces la sanidad no sucede instantáneamente, sucede incrementalmente, pero seguramente sucederá. Como el Señor es, así somos nosotros en este mundo. Eso es lo que dice la Escritura. Nuestro Señor Jesucristo está sano. Nosotros también, por su herida, hemos sido curados. Por su llaga hemos sido curados. Eso fue profetizado por Isaías cientos de años antes que Jesús viniera y fuera un sacrificio por nosotros, fuera el Cordero Pascual. Eso es una realidad para ti y para mí, hermano. Así que nosotros tenemos derecho a esa sanidad divina. Tenemos derecho a andar sin condenación en este mundo, a andar en liberación, a recibir esa sanidad, a ser fortalecidos, a ser vivificados con nuestro Dios. Tenemos cuerpos corruptibles, estamos sujetos a la corrupción de este mundo, pero tenemos disponible esta preciosa herramienta que es la Santa Comunión para ver nuestras vidas bendecidas, libres de condenación y libres de toda enfermedad y también para nuestra protección, tal como lo recibieron los hijos de Israel cuando celebraron la primera Pascua. Ellos fueron protegidos del heridor. También nosotros y los nuestros somos protegidos a través de la Santa Cena, proclamando la sangre de nuestro Señor Jesucristo sobre nuestras vidas, sobre nuestros amados y sobre todo lo nuestro. Y esta es una oración de cierre que hizo el pastor Prince y voy a leerla para ustedes. Padre en el cielo, te agradezco por todos bajo el sonido de mi voz. Pido en el nombre de Jesús que cuando entren en esta semana venidera, entren en una semana que ya ha sido bendecida y preparada por ti, Padre. Tú haces que tus ángeles estén alrededor de ellos y de sus familias para liberarlos de todo daño y de todo mal. Yo oro, Padre, que los pongas lejos del mal. Siempre estarán en el lugar correcto, en el momento correcto. Haz que disfruten de tu bondad y de tus favores gratuitos en todas partes. Donde quiera que vayan, que tu presencia sea muy evidente y haga
que tu vida celestial fluya en sus vidas. Cuando las personas se encuentren con ellos, podrán sentir que hay un toque celestial. Y yo oro, Padre, porque pongas un espíritu de evangelización en los corazones de tu gente aquí, para que salgan y compartan las buenas nuevas de Jesucristo y su amor. En el nombre de Jesús, y toda la gente dice, amén. Estas son estas notas sobre el sermón del pastor Prince, el poder sanador de la Santa Comunión. Y también quiero orar. Padre, te doy gracias en el nombre poderoso de Jesucristo por tu amor en nuestras vidas, por tu sanidad cayendo sobre nuestras vidas. Gracias, Padre Celestial, por rodearnos en este momento con tu sanidad, Padre, por darnos esa unción en este preciso momento e instante que estamos reunidos, Padre, para ser liberados de cualquiera que sea la enfermedad que nos está quejando en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestra mente, espiritualmente. Gracias por habernos liberado ya, Padre. En nuestro Señor Jesucristo, nosotros confesamos esa liberación, recibimos esa liberación para nosotros y para los nuestros. Te oro, Padre, yo también, porque esta semana sea una semana de victoria, porque sea una semana de bendición para cada uno de nosotros, porque tu protección nos rodea a cada uno de nosotros. Gracias, Abba, Padre, por ser nuestro ayudador, por ser nuestro defensor. Danos tu guía, Padre, y te pido porque estemos en el lugar correcto, en el momento correcto, Padre, en esta semana. Gracias por tu abundante gracia en nuestras vidas y nuestro entendimiento alumbrado para entender cada día más lo que tú has hecho en nosotros en Cristo. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues Dios les bendiga, amados hermanos. Esta ha sido la enseñanza de hoy.